Perfecto, pues ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, los valores del Bar-Hop, como ustedes saben, son una de las formas de medir y comprender pues el estado vital y general del organismo de nuestro paciente. Y todo esto pues desde la bioresonancia Genio Sapiens. Aunque es verdad que Esquio también lo ha integrado, pero lo ha integrado de forma un poco más compacta, porque nada más verifican casi siempre el Bar-Hop. No sé ahora si la nueva actualización de ellos habrá más información. Nosotros en la sincronización, pues tenemos muchísima más información y eso nos amplía el panorama. Por lo tanto, para que entender el Bar-Hop tenemos que entender que un buen diagnóstico nos permite un buen tratamiento. No se puede realizar un buen tratamiento si no se tiene un buen diagnóstico. Esto tiene sentido, ¿verdad? Así que nosotros sabemos que el Bar-Hop representa a la bioelectricidad y a la bioquímica de nuestro cuerpo. El voltaje, el amperaje, la resistencia, la hidratación, oxigenación y la presión protónica. Estos parámetros nos muestran en qué condiciones energéticas óptimas y metabólicas el paciente se encuentra, ¿sí? Si está equilibrado o se encuentra con una enfermedad de riesgo. Bien, empecemos por el voltaje. Estos son puras generalidades, pero traté de comprimirlas para que tengan, aparte de que esté comprimida, también tengan una información más o menos global, pero que tengan una idea, ¿no? El voltaje, pues como ustedes ven, es la batería, la energía eléctrica del metabolismo celular y la fuerza, sobre todo suprarrenal. Cada célula es como una pequeña batería con un voltaje mínimo para regenerarse y comunicarse con otras células. Un voltaje bajo impide que las células se reparen y que se defiendan. Por lo tanto, aparece el cansancio, el envejecimiento y la enfermedad. Si nosotros entendemos que el voltaje es la primera chispa de energética, eh, tenemos que entender que esto mide la diferencia del potencial eléctrico de la célula, o sea, la carga disponible para que funcione como batería. Y esto está dentro de nuestra célula, pero también dentro de nuestras glándulas suprarrenales. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Esta chispa vital no es solamente pues un número eléctrico, es una capacidad bioeléctrica para que cada célula pueda producir y sostener su energía. Y esto lo vamos a entender sobre todo cuando hablemos del cortisol. Por lo tanto, el voltaje depende de las glándulas suprarrenales encargadas de manejar la respuesta al estrés, el metabolismo energético y la regulación, sobre todo de minerales como sodio y potasio. Y aquí nos llama mucho la atención la bomba sodio-potasio, ¿sí? Por eso siempre hablamos de las suprarrenales, pero realmente estamos hablando del metabolismo. Y el metabolismo, aunque se genera a nivel de las glándulas y de las hormonas, siempre es una respuesta simbiótica con nuestras células, ¿vale? Hay una conexión con el metabolismo, definitivamente, porque las glándulas suprarrenales son las que secretan el cortisol, la adrenalina y la aldosterona, hormonas que determinan cuánta energía inmediata tiene el cuerpo disponible. Es un sistema de adaptación, el voltaje mide la adaptación, ya que cuando las suprarrenales están fuertes, el voltaje es alto. A ver, alto y nosotros lo medimos entre 80 a 100. Pero ahorita vamos a entender cuando los otros valores no están en ese mismo valor, pues puede ser demasiado alto, aunque esté dentro de lo normal. Así que la persona, si tiene ese valor de entre 80 y 100, pues va a tener la capacidad de responder, adaptarse y regenerarse en general, ¿no? Cuando las suprarrenales están agotadas, aunque la medicina dice que no puede existir unas suprarrenales agotadas, sí hay unas suprarrenales agotadas desde el punto de vista energético. Y el voltaje cae. Aparece lo que llamamos la fatiga crónica, la lentitud metabólica y la incapacidad de reparación y la predisposición a la enfermedad. Evidentemente que en medicina nosotros no podemos medir esta esta fatiga o este agotamiento suprarrenal. Sabemos que el paciente se queja, le haces todas las analíticas y salen
dentro de lo normal. Pues entonces es difícil para un médico pues diagnosticarlo. Bien, si hablamos de la actividad del día, de la actividad suprarrenal, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo. Miren, hay una cosa muy importante. Aquí van a tener las líneas de la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, ¿vale? La adrenalina es la chispa, ¡pum! La chispa, siempre tenemos la chispa. Nosotros cuando nos despertamos, tenemos un chispazo de adrenalina. Y ese chispazo de adrenalina, aunque aquí se ve que va cayendo lentamente, realmente cae mucho más rápido, pero quien la acompaña siempre va a ser el cortisol. Y está en color naranjita, más oscuro, van a ver que el cortisol sube, acompaña a la adrenalina para que se mantenga el nivel de energía y vaya cayendo pues en el transcurso del día. Esto es una persona normal, que no tiene estrés, que no tiene picos de ansiedad, que no tiene, no, normal. Te levantas a las 6 de la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, se dispara la adrenalina, ¿sí? Que la adrenalina va a ser secretada por precisamente las glándulas suprarrenales. El cortisol inmediatamente acompaña a la adrenalina y pues permite que cuando hay esa caída, vean que aquí hay una caída de adrenalina, pero el cortisol sigue cayendo lentamente hasta que va llegando la noche. La noradrenalina, que tiene que ver también más con la parte física, pues tiene una subida más o menos más intermedia, pero lo que así nosotros sí nos importa es saber que tanto la adrenalina como el cortisol están funcionando adecuadamente. Se ha equivocado muchas, o sea, hemos entendido que el cortisol es malísimo. Sí, si el cortisol es malísimo, si se mantiene muy alto, imagínense que no baje, que no caiga. Entonces, siempre te mantienes alerta. Y eso es un desgaste. Y eso se presenta en cuadros pues, de ansiedad o en crisis de estrés muy profundo, momentos de miedo, de peligro. Y es ahí, cuando esto se mantiene por mucho tiempo, que empezamos a tener un problema de desgaste, ¿vale? Por eso, cuando nosotros valoramos cómo está el voltaje, tenemos que entender que esto tiene una función normal y que tiene una caída y una subida y una baja. Ahorita lo vamos a entender todavía mejor. Bien, el amperaje va a ser el flujo de la conciencia, para que nos entendamos. Es la intensidad eléctrica del cerebro. Indica el flujo real de electrones y energía que se movilizan en el cuerpo. Un amperaje insuficiente, aunque el voltaje exista, no hay transmisión eficiente. Es como tener una batería cargada pero sin conexión. Por lo tanto, es tan importante el voltaje como el amperaje, ¿sí? Van casi de la mano. Lo que pasa es que el amperaje, aunque también trabaja a nivel celular, claro, estamos hablando que nuestras neuronas son células, ¿cierto? Y que nuestras neuronas tienen una capacidad y un trabajo importante. Por eso lo relacionamos con la actividad mental y con el sueño y el descanso. El amperaje, pues mide la intensidad de la corriente eléctrica, es decir, la cantidad de electrones que se mueven en un tiempo dado. Ese es el amperaje. La intensidad de la corriente de electrones, ¿sí? Que se mueven en un tiempo dado. Para que nos entendamos, la electricidad, nosotros tenemos electricidad y nos produce luz porque hay un flujo de electrones que se mueve. Pues igual dentro de nuestro cuerpo hay una cantidad de electrones que se mueve a nivel celular, ¿vale? No nos iluminamos como una bombilla porque cada célula, a pesar de que se comunica con otras, tiene una cierta independencia. Son como pequeños órganos que tienen su propia función y dependiendo de la célula, pues tiene una determinada actividad o no. Por ejemplo, una célula hepática no va a funcionar igual que una célula cardíaca, no va a funcionar igual que una célula del riñón o una neurona. Todas tienen su propia función. Hay una parte muy individual y muy especial. Y cada célula contiene pues, todos sus organelos que podemos decir son microórganos que están funcionando, pero necesitan esa cantidad de electrones que es importante. La unidad del amperaje son los amperios, se representan con la letra A y trabajan con microamperios. Estamos hablando que no manejas amperios, así como la corriente eléctrica, sí, pero con microamperios porque estamos hablando de células muy pequeñas. Los valores bajos nos dicen que hay una actividad cerebral reducida, somnolencia,
falta de concentración y problemas pues, de memoria y todo esto, ¿no? El amperaje, pues es la corriente de la conciencia, claro, estamos hablando del cerebro, estamos hablando de todas estas partes del cerebro que tienen que conectar con otros niveles de conciencia más altos. Si una persona, cuando ustedes hacen o ven los campos polimórficos y ven que la parte divina está baja, ¿qué quiere decir? Pues puedes tener el Bar Hop muy bien, pero si la parte divina está baja, quiere decir que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque por alguna razón determinada no estás haciendo toda tu conexión importante. ¿Y cómo te das cuenta? Pues porque la gente no desarrolla el lado derecho de su cerebro, que es el que te facilita mucho más rápido la conexión con esa parte de la conciencia. Para que lo entendáis, las ideas, cuando tú captas ideas o dices, las ideas me vienen, es que ahí hay un gran nivel de comunicación y lo vemos ahí en ese campo polimórfico. Pero bueno, regresamos aquí al amperaje. No es solo la cantidad de corriente que circula, sino la intensidad del flujo energético que sostiene esta actividad cerebral. Se representa la actividad eléctrica del sistema nervioso y del cerebro. Es el amperaje, eso es lo que nos representa, la actividad eléctrica del sistema nervioso, o sea, de la red neuronal y del cerebro. Está directamente ligado a los ritmos de vigilia, sueño, descanso y descanso reparador. ¿Vale? Un buen amperaje refleja un cerebro que puede estar en ondas profundas durante el sueño y procesar información y regenerar tejidos. Por lo tanto, regula el paso de un estado a otro. Las ondas beta, las alfa, las teta, las delta, y esto puede indicar los niveles de conciencia de la persona y de su capacidad para expandirse o bloquearse. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto para entenderlo así gráficamente? Pues miren, vean la actividad cerebral, la tenemos aquí en ondas, y vean que la actividad a las 6 de la mañana empieza a bajar, ¿vale? A las 12 tenemos algunas de las ondas empiezan a subir. La gráfica no me la hizo muy bien la IA, pero bueno, vamos a ver que esta actividad se mueve. Normalmente durante el día el cerebro se mantiene en beta. En momentos de calma o meditación entramos en la parte de alfa, el sueño ligero, pues las ondas teta, y el sueño profundo, las ondas delta. El sueño MOR o REM es el movimiento ocular rápido, ¿verdad? Y se presenta varias veces en la noche, alternando con las alfas, con las ondas delta. Y el retorno a la vigilia, hacia la madrugada, las ondas cerebrales vuelven a subir gradualmente, alternando el REM y en las fases más ligeras para regresar a la vigilia plena o el despertar. En síntesis, día, ondas rápidas beta y alfa, actividad y conciencia. Y en la noche, ondas lentas teta, delta y REM, ¿vale? Para no liarnos, ¿no? Entonces, ¿qué controla nuestro voltaje? Pues controla estas ondas cerebrales, ¿sí? ¿Las podemos medir? Claro que las podemos medir, tenemos programas para esto. Bien, ahora hablemos de la resistencia. La resistencia o se mide en ohmios, es la oposición del paso de exceso de energía. A ver, nosotros tenemos que tener, ¿cómo explicar de alguna manera? No podemos dejar que la energía vaya toda como locos, ¿no? No tiene que haber una resistencia, y la resistencia es la regulación de una cantidad X de energía, ¿no? Eh, También nos habla del estado de los tejidos y las membranas celulares y de la capacidad de la regulación interna de cada una de estas células. ¿Por qué? Porque si entra demasiada energía, pues hay una hiperactividad celular y eso genera pues problemas importantes que podemos asociar incluso con ansiedad o con otros síntomas que pueden ser relacionados con hiperactividad, relacionados, por ejemplo, con una tiroides hiperreactiva, todo este tipo de cuestiones que necesitamos entender cuando está funcionando, cuando está midiendo la resistencia. Así que una resistencia demasiado alta puede indicar bloqueo, inflamación, tejidos rígidos, fibrosis o deshidratación. Y una resistencia demasiado baja puede reflejar la pérdida de minerales o permeabilidad excesiva. Y nosotros cuando medimos la resistencia, normalmente es 80-100, ¿vale? 80-100 quiere decir que es una resistencia normal. Cuando hablamos de una resistencia baja, ¿vale? O una resistencia alterada, es cuando los valores van
a menos. Ahora bien, también la resistencia tiene que ver con el sistema inmune y lo vamos a relacionar con la autoestima, ¿sí? Cuando la resistencia es demasiado baja, el cuerpo puede encontrarse desprotegido, débil, rendido, más susceptible a infecciones, cansancio profundo y lenta recuperación. Cuando ustedes vean que la persona tiene una resistencia baja, verifiquen el aura. Si puede estar de colores o con manchas y todo eso es porque su resistencia no está funcionando bien. Si en el caso que ustedes vean que la resistencia está baja y el aura está bien, eh, tenemos que valorar qué otros elementos están trabajando, porque también podemos ver que la resistencia está baja si la persona tiene una infección. ¿Por qué? Porque está trabajando su sistema inmune, ¿sí? O está caminando una infección. Entonces hay que valorarla con cierta amplitud. Así que, ¿por qué está relacionada con la autoestima? Bueno, porque fíjense que el sistema inmune nos habla del amor a nosotros mismos. Fíjense qué curioso, ¿no? Claro, si nosotros estamos depresivos o estamos mal, tristes, le estamos dando una información a nuestras células, a nuestro sistema inmune, de que esto ya acabó, de que esto ya nos vamos a morir. Y eso pasa con muchas personas pues que entran en estados de depresión, se rinden o tienen un síndrome de victimismo y están pasándolo mal por alguna razón o un duelo. Y ahí en ese momento el sistema inmune se va para abajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando con el paciente, pues estamos investigando sus condiciones, saber cómo se encuentra, todo ese tipo de valores que son importantes y los vamos a anotar ahí. Por eso es que cuando nosotros hablamos del Bar Hub, estamos hablando perdón, de una super herramienta que nos va a permitir que podamos ver las condiciones en que el paciente se encuentra. O sea, es así, ¿no? Lo estamos viendo nada más de un golpe. ¿Cómo lo hacemos? Yo les recomiendo que cuando estén trabajando al principio, cuando entren a valorar esta parte, no entren directamente, vayan en automático. No, entren en la forma manual. Ahorita lo explico mejor porque se me fue la palabra, pero bueno. La resistencia va a ser el escudo de un guerrero. Si está fuerte y equilibrado, nos protege de lo externo y nos da seguridad. Y la resistencia, si se debilita, el guerrero baja la guardia, nos sentimos vulnerables, tristes y sin fuerza. Pero a veces cuando hemos pasado por una batalla, una enfermedad, un evento emocional, ese escudo necesita tiempo de reparación para volver a brillar. Repito, en la sincronización les recomiendo para que ustedes tengan una interpretación rápida de cómo está el paciente, háganlo manual, no lo hagan que lo hagan automático, que limpie y por andar con prisas hacer eso. No, porque entonces pierden ustedes mucha información. Porque donde ustedes van a saber si el paciente tiene un disturbio electromagnético llamado geopatía, es precisamente cuando lo hacen manual. Y eso, yo en otras ocasiones les he dicho que es súper importante, porque si hay una geopatía, el barjo puede estar muy alterado por ese disturbio electromagnético y no por una función biológica interna. ¿Sí me explico? No, puede estar mal porque hay un disturbio electromagnético. Y los disturbios electromagnéticos son terribles, son horribles y además pasan inadvertidos. Y ustedes están luchando con el paciente y no se han enterado que tiene una geopatía, ¿vale? Y es importante, es importante. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un gráfico para que entendamos cómo se mueve esto del cortisol, ¿verdad? De día sube el cortisol y sube la serotonina, ¿verdad? Y conforme va bajando el día, llegamos a la noche, fíjense, 6 de la tarde, por eso se recomienda que la gente no cene muy tarde, máximo a las 8 de la noche, cenar a las 8 de la noche, porque ya el sistema inmune ya no trabaja, ya está casi parado. Entonces esa comida pues puede entrar en putrefacción porque no hay suficientes enzimas. Entonces, comer ligero en la noche o hacer o hacer una merienda, porque ya empiezan, vean ustedes que la melatonina empieza a subir. La melatonina y la serotonina pues son la misma,
una deviene de la otra, y aquí lo que nosotros conocemos como la bomba serotonina-melatonina. Serotonina en el... Ay, perdón. ¿Esto qué ha pasado? Perdón, no sé qué ha pasado. Va. Serotonina en el día, melatonina en la noche, y cuando nosotros nos levantamos y vamos a orinar, pues nosotros lo que estamos orinando es melatonina. Y cuando nos despertamos, ¿verdad? Pues tenemos, eh, cuando nos despertamos, segregamos serotonina y eliminamos melatonina. Y en la noche al revés, cuando vamos a orinar por la noche, pues vamos a orinar serotonina porque la melatonina empieza a subir. Entonces, un trabajo impresionante de nuestro cuerpo con una sincronía adecuada. Cuando nosotros tenemos insomnio, empezamos a tener mala salud, claro, esto se altera. Las personas que trabajan de noche, pues imagínense gente que está, guardias de seguridad y todo, claro, tienen el sistema súper alterado y por más que duerman en el día, no se recuperan igual. Hay un envejecimiento pues muy rápido, ¿no? Bien, la importancia de que se armonice voltaje y amperaje, resistencia e hidratación, que están muy relacionados, y la oxigenación y la presión protónica. ¿Qué es la presión protónica? El pH, alcalinidad y acidez. Cuando hay demasiadas toxinas, ustedes cuando van en la en la matriz principal y ven los rojos que hemos hablado muchas veces, cuando están arriba de 200 con valores muy altos, valores muy altos con, imagínense, 8,000, 10,000, lo que sea, pero que el valor arriba de 200, nosotros estamos teniendo seguramente una acidosis. Y aunque vayan al pH y vean que está más o menos regular, había que analizar bien, hacer una terapia de desintoxicación, porque el paciente está tratando, su cuerpo está tratando de regular ese pH, pero a veces ya no llega el momento en que ya no tiene, que tiene más problemas. Y eso altera nuestro metabolismo. Por eso, cuando ustedes en la plantilla de pH vean que Francisco atinadamente puso todo lo que son los valores metabólicos, ahí van a aparecer, pues ahí ustedes pueden ir corrigiendo esos valores, ¿sí? Es muy importante. Así que si uno de los valores de voltaje del Bar-Hop se altera, los demás van a intentar compensar, pero a costa de un desgaste. Por eso la clave no es solo medirlos, sino mantenerlos armónicos. Y no se trata de estar estimulando, ay, me quedó bajo la resistencia, la estimulo para que suba. Acuérdense que si estimulo demasiado uno u otro, pues voy a tener problemas. Tengo que llevar al paciente a que él también colabore con cambios en sus hábitos, todo este tipo de situaciones. Y es maravilloso cuando el paciente colabora y el paciente entiende lo que es amarse a sí mismo y empieza a trabajar, nosotros vemos inmediatamente, yo cuando veo a un paciente y veo que el Bar-Hop no ha subido, tú te has portado mal, no, es que no sé qué, no, tú no has hecho tu trabajo bien. Tú estás comiendo dulce, estás comiendo gluten, estás haciendo cosas contra tu salud. Te sigues enfadando, te sigues preocupando, sigues entrando en los paradigmas existenciales ordinarios que te están haciendo daño. Y entonces ahí se ve todo. Lo vemos precisamente en la sincronización. ¿Vale? Va. Entonces, el Barjov nos muestra que la vida es un fenómeno eléctrico y químico a la vez, evidentemente. Estos valores tienen que ser como pilares que van a sostener nuestra salud. Primero, una buena energía, un trabajo de conciencia, tener las defensas o la resistencia adecuada, un equilibrio en el pH perfecto, ¿no? O sea, que tratemos de que no, ni muy ácido ni muy alcalino. Error cuando me dice la gente, no, es que yo estoy teniendo una dieta alcalina. Digo, ¿por qué? Pues para prevenir el cáncer, le digo, tú estás haciendo las cosas mal, porque el cuerpo necesita una cierta acidez, necesita una cierta acidez. Si tú le das demasiada alcalinidad, él tiene que producir acidez. Y si le das mucha acidez, pues tiene que producir alcalinidad. Tienes que tratar de que se equilibre. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de una alcalinidad demasiado alcalina, una dieta más, pues que minerales, por ejemplo, como el calcio
y todos los carbonatos, entre esos el magnesio, que es muy importante, no los absorbes porque necesitas el ácido, ¿vale? Bueno, pues entonces tiene que haber un equilibrio en el pH. Oxígeno, suficiente combustible, hay que caminar, hacer deporte, respirar, todo este tipo de cuestiones, y la fluidez que nos va a dar la hidratación, ¿vale? Por lo tanto, tener un bar hop, cuando tú tienes un paciente que ha estado trabajando y cuando hace la sincronización y ves el bar hop, dices, uff, bien, ahora vamos bien. Ahora sí veo que estás trabajando. Y no se equivoca, ¿eh? No se equivoca. Bien, voy a entrar aquí y vamos a hablar, permítanme un segundo, vamos a hablar también de lo que nos interesa, los valores, ¿no? Porque si no entendemos los valores, pues nos queda muy grande esta charla, muy bonita, pero no nos dice gran cosa y es importante. Por lo tanto, voy a entrar a la alianza para que ustedes vean, permítanme un segundo donde dejé aquí, a ver, me dejó, se quedó por acá, aquí está. Va, voy a entrar a la alianza, ahí tenemos toda la información, vale. Para los que están en la alianza, nosotros cuando entramos a la primera página de la alianza, arrancamos aquí, viene el inicio, ustedes aquí tenemos un manifiesto de lo que es la bioresonancia, aquí es para entrar a la página pública de la bioresonancia, aquí tenemos a la doctora Genio y al doctor Genio, que es una IA, y esto también es una explicación con IA. Y ahora entramos al sistema Genio Sapiens. Al entrar al sistema, podemos ver aquí abajo, aquí tenemos todo lo que estamos haciendo para que ustedes puedan conocer todo el trabajo de consultas, pero nos vamos aquí, por ejemplo, al Barhop. ¡Pam! ¿Y qué tenemos aquí en el Barhop? Bueno, pues tenemos los valores, ¿vale? Aquí los he puesto todos. Por ejemplo, que un armónico básico debe empezar en 500. Si está en menos de 150, pues aburrimiento, falta de motivación, todo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la sincronización y la hacemos manual, vamos a encontrar tres columnas. Una columna que va a hablar del armónico básico y abajo van a encontrar la geopatía. El armónico básico nos va a hablar de cómo se encuentra anímicamente esa persona. Es importante, importantísimo. Gente que llega a la consulta y está hecha polvo y le dices, vienes en 250. O sea, ¿qué te pasa? No, es que yo estoy aburrido, no sé qué. ¿Vale? Hemos hecho pruebas con algunos terapeutas, por ejemplo, para que entendieran si es que el armónico básico funcionaba. Y hubo un caso que le digo a la terapeuta, le venía con 150 de armónico básico. No, es que no entiendo esto, ¿cómo funciona? Vale. Me puse a hablar con ella y le dije, empieza a pensar cosas bonitas de tu matrimonio. Y vi que empezó a subir su energía, ¿no? A contarme cosas, no, sí, con mis niños cuando nacieron, todo. Salimos y volvimos a medirlo y ya llegaba a 500, le digo, ¿viste? Es muy sutil el armónico básico, pero te habla en qué condición está llegando tu paciente. Es importante. Así que el estrés geopático debe estar en cero, o sea, no debe de decir nada. Y aquí vemos el voltaje, debe estar entre 80 y 100, el amperaje entre 80 y 100, la resistencia entre 80 y 100, la oxidación entre 80 y 100, aceptamos 60, menos de 60, pues ya estamos hablando de cansancio y envejecimiento, ¿vale? Estos son los valores óptimos. La presión peritónica, pues entre 65 y 75, va más o menos a darnos un pH. Aunque el pH realmente lo vamos a encontrar con valores reales cuando entremos al programa de pH, ¿sí? Bueno, y aquí ya hablamos de la conductancia, la inductancia, ¿vale? Aquí pueden saber, por ejemplo, una conductancia de menos de 60 o menos de 50, pues podemos diagnosticar una probable neuropatía diabética, una cardiopatía, arritmia. O sea, cuando ustedes vean que un paciente se queja, viene con algún problema físico o que se haya diagnosticado y ustedes vean que la conductancia es baja, pues pueden confirmar que efectivamente ahí hay un problema. Y la inductancia, pues la sensibilidad electromagnética y geopatías, pues aquí vemos fatiga, insomnio, dolores de cabeza, cuando es menos de 50. Y la reactancia, pues integridad de las membranas, bueno, daño celular, pérdida de masa celular y la presión eléctrica, que es el potencial de la membrana celular, en especial de neuronas y células musculares, ¿vale?
Nos habla de la alteración del potencial eléctrico por distribución desigual de iones de sodio, potasio, calcio, cloro, etcétera, ¿vale? Hay más cosas, por ejemplo, en la fase Selye. La fase Selye nos habla de la cantidad de estrés que puede tener una persona, ¿sí? Y aquí es cuando nosotros valoramos cómo está el estrés, cómo está el Bar-Hop, cómo está los armónicos y ¿qué creen? Pues también los campos polimórficos, porque los campos polimórficos, aunque son los campos espirituales, nos dicen dónde nosotros estamos invirtiendo más energía. Por ejemplo, una persona que está preocupada va a tener el divino muy bajo, pero el mental lo va a tener muy alto. Y le dices, tú estás dándole vuelta al tarro, tú ahí dando. No, si es que no dejo de preocuparme, no puedo parar mi cabeza. Ahí está el desgaste. Entonces, cuando estamos hablando de los campos polimórficos, estamos hablando no solamente de la espiritualidad, en términos prácticos de cómo estamos desgastando energía. Por ejemplo, una persona que el físico lo tiene muy alto, más que todos los demás, pues ¿qué pasa? Pues que está obsesionada con un tema físico, con algo que le duele, o está obsesionada pues con los aspectos de salud o de deporte, lo que sea. Entonces ahí hay un desequilibrio importante porque los campos polimórficos van a ordenar cómo está nuestra línea media del cuerpo hacia nuestro campo electromagnético total, ¿no? Bien, ya si queremos ya volvernos más expertos, bueno, pues aquí tenemos algunos valores. Nos falta el ISO, todavía Francisco me tiene que dar algunos valores, porque estos valores, pues tenemos que determinarlos perfectamente bien, ¿no? Y vamos a ver pues, valores complementarios en la sinapsis, pues van a ver que hay fase de ángulo, de respuesta, de impedancia. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque nos calentamos mucho. Y ya nada más con el Bar-Hop van ustedes a diagnosticar un montón de cosas, ¿vale? Así que me voy a salir de aquí para las preguntas y respuestas. Me he ido cortitos, o sea, 30 minutos, ¿verdad? Pensé que me iba a llevar más. A ver, salimos de aquí y ahora sí, entramos a las preguntas y respuestas si las quieren utilizar el chat o me pueden decir en voz alguna duda. Nada, nada. ¿Le está quedando claro? Pónganme un dedito o algo por lo menos para que sepa si más o menos lo han entendido y lo importante que es esto y por qué es importante. Bien, bien. ¿Dónde vemos los armónicos básicos? Muy bien. Los armónicos básicos los vas a encontrar cuando haces la sincronización. Para que te acuerdes, la sincronización es cuando tú entras y ves los valores de si tiene órganos, toda la pantalla azulita esa que nos habla de los valores iniciales. Cuando tú arrancas, entras a la sincronización y al entrar en la sincronización, pues hace una serie de valores del sistema, ¿no? Y ahí te va a pedir o que entres en automático y lo corrija todo en automático, que lo hagas manual. Cuando tú lo haces manual, yo no recomiendo que lo hagáis automático porque pierden toda esa información. Cuando tú lo haces manual, va a aparecerte todos esos valores a tu izquierda arriba, ¿vale? Doctor, manual quiere decir porque dice rectificar y estrés esopásico, entonces solamente hacer de la mano izquierda. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, Nada más el de la mano izquierda. Sí, Ivonne, ok. gracias. Sí, sí. ¿Puede ampliar la explicación de los campos polimórficos? Vale, Licenda. Sí, claro que sí. A ver, nuestros campos polimórficos, ustedes saben que son los cuerpos existenciales del ser. Entonces tenemos el divino, el búdico, el mental, el físico, bueno, todos esos campos, ¿lo recordáis? ¿Vale? Si no, pues hacemos una clase especial para campos polimórficos. Déjenme ver si tengo por aquí una explicación para que lo vean visualmente, porque creo que lo van a ver más visualmente, ¿verdad? Vamos a ver, campos polimórficos. A ver, estoy buscándolo aquí en la IA para ver si nos lo deja aquí en la alianza para saber dónde está lo de los campos. Creo que lo tengo en el glosario. Ajá. Y campos polimórficos, efectivamente.
Vale, vamos a ver lo de los campos polimórficos. Déjenme darle acceso para que ustedes, algunos de ustedes son muy, muy visuales y creo que les viene muy bien verlo. Bueno, explicado rápidamente, ¿no? Los campos polimórficos, pues son esos planos de existencia multidimensional que hablan de la realidad y conciencia humana, o sea, los campos divinos o espirituales del ser, ¿verdad? Que tienen que ver también con nuestros chakras, tienen que ver con nuestra aura, todo eso, ¿no? Nosotros, esos campos polimórficos también los vemos en la matriz principal. Lo que está en rojo es lo que está más cerca de la línea media del cuerpo. Luego viene lo que está rosa, que viene, sería la parte que está más alejada de la línea media. Luego le viene la amarilla, que estaría en mi aura, pues, de mi hombro a mi codo. Y la parte azul, pues, está más alejada. Entonces, todo eso forma esos campos, ¿vale? En el caso de verlos de otra manera, pues, la parte divina o ádica, pues, es la esencia pura del ser. La unidad flotante es la falta de unidad con este campo, pues nos habla de desarraigo espiritual, desesperanza profunda o enfermedad kármica de origen existencial. La parte monádica, que es usando estoy usando la escala que nos pone Francisco, porque hay diferentes escalas para esto, pero bueno, hemos usado esta porque es la que manejamos. Y el monádico nos habla de la identidad espiritual eterna, el núcleo individual del alma. Cuando no hay conexión, cuando está muy baja, pues hay la sensación de vacío, pérdida de dirección vital, enfermedades graves como componentes de desconexión del alma. El campo átmico o nirvánico habla de la voluntad espiritual, el plano propósito superior. Sensación, su desconexión, pues puede tener sensación de vacío, pérdida de dirección vital, enfermedades graves como con componentes de desconexión del alma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la charla de la terapia del alma? Pues aquí con esas trabajamos muy bien arreglar este tipo de conexiones, ¿no? El campo búdico o intuicional, pues nos habla de la conciencia humana, del amor, la sabiduría e intuición pura. Su desconexión es la desconexión del propósito, la falta de intuición y decisiones erráticas. A mí de repente yo tengo personas que pueden estar muy, muy bajos de los otros valores de arriba, pero se lo tienen alto y le digo, tú tienes mucha intuición. Dice, sí, tengo mucha intuición, pero me siento X, ¿no? Pues es eso. Cuando hablamos de mental abstracto, aquí Francisco hizo dos tipos, porque aquí es donde la cosa se compone de elementos mucho más precisos, ¿no? El mental abstracto, pues el pensamiento superior, ideas arquetípicas, conceptos universales, ¿vale? Conceptos universales. Y cuando hay el mental abstracto está abajo, pues tenemos rigidez mental o dogmatismo, pérdida del sentido de trascendencia, incapacidad de integrar experiencias complejas, desconexión del conocimiento intuitivo, crisis de sentido, vacío existencial, dificultades en el aprendizaje profundo o comprensión filosófica, trastornos psicoespirituales, depresión no reactiva, disociaciones, bloqueos en el despertar interior. Pero en el mental concreto, que es la mente lógica, el lado izquierdo del cerebro, el razonamiento, el análisis y lenguaje, aquí vamos a encontrar que cuando está abajo, pues hay confusión, pensamientos repetitivos, bloqueo creativo, pérdida del sentido y crisis existencial. Cuando hablamos del astral, o sea, el cuerpo astral, emocional o de los deseos, está relacionado con los vínculos afectivos. Ahí es cuando a veces cuando hay alguna persona, por ejemplo, para que nos entendamos cómo es este vínculo, cuando te divorcias o pierdes una pareja y estás soñando constantemente con ella, pues ahí salen tus deseos reales y ese vínculo aparece constantemente, porque estamos hablando del plano de los deseos. Cuando estás desconectado, pues hay ansiedad, tristeza, reactividad emocional, apegos nocivos, somatización de emociones. En la parte física, Francisco igualmente lo separa en denso y sutil para que lo entendamos. Cuando habla de sólido, líquido, gaseoso, habla del cuerpo material visible y tangible. Es esto, ¿no? Cuando no estamos desconectados puede haber fatiga crónica, enfermedad somática recurrente, disminución de la regeneración celular. Y el campo físico sutil, etérico, superetérico, subatómico y atómico, está hablando de la parte más cuántica, ¿no?
Por lo tanto, es el puente energético entre el cuerpo físico denso y los campos superiores. Su función es distribuir la energía vital, el prana, el chi, el orgón, lo que sea, por todo el organismo. Su falta de conexión, o sea, cuando está bajo, pues son fugas o rupturas del campo áurico, estancamiento energético en chakras o meridianos, acumulación de cargas electromagnéticas o geopatía, fatiga sin causa médica, disminución de la capacidad inmunológica, disociación cuerpo-mente, dolores sin lesión evidente, mayor sensibilidad a radiaciones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de información y estáis en la alianza, ustedes tienen que abrir el panel ¿sí? Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando mientras agarran cierta práctica y tener, por otro lado, abierto también el genio para que ustedes tengan la consulta, ¿sí? Sobre todo para que vayan entendiendo, ya después se hace muy normal, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos campos bajos, ¿sí? Podemos relacionarlos para que nos entendamos con aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el bar hop. Lo explico, ¿vale? Voy a explicar cosas muy, muy ejemplares. Imagínense que nosotros tenemos el bar hop, ¿sí? El voltaje, el amperaje y la resistencia, me voy a meter en esos tres. Imagínense que tienen ustedes el voltaje más alto, el amperaje un poquito más bajo y la resistencia todavía más baja, ¿ven? Y la fase Celsius se va para arriba. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que hay, si el voltaje es más alto que el amperaje y la resistencia, en ese momento nosotros estamos diagnosticando ansiedad. ¿Cuánto tipo de ansiedad? Pues puede ser poquita, de 0 a 10, pues porque la fase Celsius te va a decir. ¿Por qué tiene la ansiedad? ¿Por qué puede ser la ansiedad? Pues porque alguno de los campos polimórficos que está más bajo me puede decir exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Si esta es una cuestión mental, una preocupación, un duelo, lo que sea, me lo va a decir. Entonces yo ya integro el bar hop, la fase es el Y el campo polimórfico. Pero es que además me voy al lado izquierdo donde se encuentran los armónicos y veo que está en unas condiciones eh, anímicas muy bajas. Claro, el paciente me puede decir, no, estoy bien. ¿Bien qué, no? Bien cansado, bien jorobado, bien cómo, ¿no? Pues entonces es lo que tenemos ahí. Por eso digo que nosotros tenemos que entender que esta es una herramienta potente, porque cuando te acostumbras a entrar así, nada más con una revisión tú ya puedes más o menos darte una idea en qué condiciones. Ya después entramos a la terapia y hacemos la terapia base, lo que ustedes quieran, pero yo ya sé qué pasa. Yo ya sé que ahí hay un problema. Y un problema que puede ser o muy físico o muy de fondo. Y miren, yo nada más llegando nada más a esa parte, le digo al paciente, tú estás así, y ya dice, "Jo, ¿cómo lo sabes? Porque me lo está diciendo. Y como les enseño a ellos, yo les soy de los que les gusta que vean y les explico, y aunque entiendan poquito, pero que vean, porque cuando el paciente ve, entonces ya se le quitan las chorradas de a ver si me entero o no me entero de las cosas. ¿Sí me explico? Porque hay gente que es muy resistente, muy renuente a entender las cosas. Bien, a ver, Virginia nos dice, amperaje más alto que voltaje y resistencia de presión. Bien, buena cuestión. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Va, esto es importante, miren. Acuérdense que tenemos voltaje, amperaje, resistencia. Si el voltaje tiene que ver con mis glándulas suprarrenales, ¿vale? Y si están bajas, ¿cómo voy a estar yo? Pues agotado, estoy cansado. Y si mi resistencia está baja, que tiene que ver con mi estado de mi autoestima, si está bajo, pues ¿cómo me voy a sentir? Pues mal, ¿verdad? Puedo tener, si hace ese pico, porque el amperaje puede estar más alto, pero yo estoy en esta fase en que mi suprarrenal es baja, si mi resistencia baja, ¿cómo, qué me está diciendo? Pues depresión, claro, se llama depresión endógena.
¿Por qué? Porque está causada por mis suprarrenales agotadas y por mi sistema inmune bajo. Porque he pasado por una enfermedad, por lo que ustedes quieran. Cuando la depresión no es endógena, cuando ustedes entran a la matriz principal, te va a decir depresión, y entonces tú ya puedes preguntar si ha pasado algo emocional. ¿Puedo detectar o sospechar de una depresión emocional? Sí, porque lo ves en los campos polimórficos y puedes entender que puede haber una depresión porque ha habido un duelo, se ha muerto alguien, un divorcio, lo que sea. Pero, pero, hay que preguntar. Al paciente se le pregunta, oye, ¿te está pasando esto? Cuéntame. Y es ahí donde yo he insistido que también seáis psicoterapeutas, que ayuden al paciente a escucharlo. Y en la psicoterapia, una de las cosas más importantes es aprender a escuchar y hacer las preguntas adecuadas para que el paciente haga esa catarsis emocional. Y es cuando él se está escuchando, cuando él se está haciendo consciente y al hacerlo con alguien presente, ustedes le están dando una ayuda brutal. Y ahí es cuando tu trabajo se duplica en valor. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo ese trabajo, ¿vale? Así que veamos los 4 ejemplos más comunes, ¿no? Voltaje, amperaje y resistencia. Normales, entonces imagínate que el voltaje está alto, el amperaje bajo y la resistencia más baja, ansiedad. ¿Vale? Sí lo entendieron, ¿no? Este es más alto, este menos alto, este más, todavía más bajito. ¿Sí? Voltaje alto, o sea, más alto, puede ser bajo en valores, puede estar en 60, el mental en 30 y en 20, es un ejemplo, para que vean que es una escalera. Ahí, y la fase Selye alta, ansiedad. Ni duda acá. La paciente te lo va a decir. Va a estar nerviosa. ¿Sí? Paciente que viene con el voltaje bajo, el amperaje alto y la resistencia baja, depresión. ¿Vale? Verifícalo también la causa en tus campos polimórficos y en la fase CEL-Y. ¿Vale? Puede estar la fase CEL-Y en alto, pero está en depresión. Acuérdense que una ansiedad normalmente va a preceder a una depresión. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muy ansioso, tú te desgastas las suprarrenales. Y entonces luego viene la caída, te desinflas. ¿Sí? ¿Lo estoy explicando bien? Pónganme un dedito para saber si lo estoy explicando bien o no. Así yo me voy guiando, porque si no, yo creo que hablo mucho y luego no sé. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Otro caso, fíjense, un caso que se da. El voltaje está alto, el amperaje bajo y la resistencia alta. No quiere decir que los valores están altos, sino que es al revés de la depresión. ¿Qué te hace sospechar eso? Pues te voy a decir una cosa, trastorno obsesivo. Hay un cuadro obsesivo, ¿vale? Y ya tú puedes decir si esta obsesión puede estar relacionada con problemas por ejemplo, emocionales, mentales, cualquier cosa, cuando tú verificas el campo polimórfico. Así es como se diagnostica. Puede darse el caso de que es más raro, ¿no? Que el voltaje sea muy bajo, el amperaje un poquito más alto y la resistencia muy alta. Sí se da, pero había que analizar eso porque puede ser que haya un proceso infeccioso que esté caminando o un cáncer o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema inmune está trabajando a tope. Entonces, o puede haber otras condiciones. Puede ser que una persona esté haciendo mucho deporte y entonces eso sucede, ¿no? Que a veces sale la resistencia más alta que los otros dos y dice, pero eso es muy raro, es mucho más común lo que vas a encontrar en los otros. Doctor, Sí, doctor, yo estaba trabajando un paciente hace ya 2 semanas y me salía menos la resistencia y creo que es el voltaje, menos, el voltaje, la menos resistencia. 15, menos 2, Uy, algo no, así, menos, se murió. claro, claro. Sí, miren, cuando los valores son de cero o menos, aquí tenéis un caso que hay que trabajar intensamente, ¿vale? Que hay que trabajar intensamente porque eso nos avisa de que lo que viene puede ser un desenlace fatídico, ¿vale? Y el paciente se tiene que hacer consciente. Los pacientes al menos una terapia una vez a la semana
no se la pueden quitar. Yo no recomiendo que hagáis terapias muy de todos los días, porque entonces, acuérdense que cuando nosotros hacemos una terapia, nosotros movemos una cantidad de información y de valores, de microimpulsos que obligan al cuerpo a que tenga cambios. Y si tú le dices al cuerpo que haga cambios, te va a decir, dame mi moneda de cambio, que es la nutrición, no solo la alimentación, la nutrición. Por eso recomiendo los complementos nutricionales, porque la alimentación, aparte de estar contaminada, y lo siento en el alma, hay mucha contaminación, ¿sí? Mucha contaminación. Miren, para que tengan un ejemplo sencillo, ¿eh? Estamos llenos de mercurio. Dice, pero ¿cómo? ¿De dónde viene el mercurio? Pues de la quema de carbón. El mercurio se quema, perdón, el carbón se quema y suelta mercurio en el medio ambiente, ¿vale? Y ese carbón, pues en el lugar donde más cae, va a ser en el mar, pero también lo respiramos, caen las frutas, las verduras, en todos lados. Estamos llenos de mercurio. ¿Qué necesitas hacer? Pues tener una cantidad adecuada de selenio, porque el mercurio en tu cuerpo, ¿sí? Se roba el selenio, ya que se fusionan y entonces el cuerpo elimina el selenio. ¿Qué pasa si te elimina el selenio? El mercurio. Pues mira, lo que va a pasar es que vas a tener un problema de hipotiroidismo, porque necesitamos selenio para convertir el T4 en T3. Si no, no lo conviertes, necesitas una enzima, ¿vale? Y esa enzima necesita selenio. Por lo tanto, hay que estar suministrando una cantidad buena de selenio, sin exagerar, porque también demasiado selenio es tóxico, o sea, todo en equilibrio, ¿vale? Así que ya me perdí, ya ves, ya me pasé por otro lado. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con los pacientes que están en -0 y vigilarlos, sí, vigilarlos, pero yo no recomiendo que hagáis una terapia muy intensa. Yo, por ejemplo, recomiendo una terapia, por ejemplo, máximo cada 15 días. Yo doy los frasquitos de 30 mililitros. Y en mis pacientes, particularmente en mis pacientes que no son muy graves o que podemos llevar un control y todo, pues les doy cita en un mes, pero porque le doy las gotas y la tarjeta para 15 días. Y los otros 15 días veo que ha podido el cuerpo autorregular. Cuando vuelvo a hacer la terapia, pues yo ya veo qué es lo que sí hemos arreglado y qué es lo que nos falta arreglar, porque aunque ustedes hagan la terapia, muchas veces el sistema o las frecuencias no las capta el cuerpo porque o no las reconoce o en ese momento no le son importantes. Así que es importante saber manejar ese tipo de pacientes. Vale, voy a ver aquí, me dice, también cuando hay bloqueos de la L3 y la falta de sales nutricionales como silicio, selenio y zinc. Sí, claro que sí, Carlos, es efectivamente silicio, selenio, zinc fundamentales. Es que el zinc lo necesitamos por todos lados, ¿vale? Esas, esos tres, incluyendo magnesio también, que es increíble. Hemos hablado del magnesio porque siendo uno de los minerales que más existen en el ambiente, tenemos personas que no tienen magnesio y tienen problemas musculares y tienen problemas muy importantes de energía, ¿vale? Así que importante, si tienen problemas en la columna, que casi todo el mundo tenemos problemas en la columna, por postural, por la edad, por lo que ustedes quieran, pero la columna es que es fundamental. Y hay que manejar minerales que tengan silicio, selenio y zinc, ¿vale? Hasta aquí, luego dice Angélica, ¿cómo podemos saber la cantidad de selenio que se debe tomar? Las dosis son microdosis, normalmente ya vienen eh, calculadas no te venden en miligramos, vienen en microdosis, son microdosis, pero esa microdosis es importante, ¿no? Tú puedes consultar, déjame ver si lo tenemos en la IA, a ver si déjenme consultar así rápido para darles el valor. Todo lo tenemos aquí. Vamos a ver, permítanme un segundo. Vale, vámonos a índice de genio. Y vamos a nutrientes. Y de nutrientes dijimos que selenio, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a selenio. Selenio, aquí está. Bien, del selenio, a ver, déjame decirte.
Vale, pues son microdosis, definitivamente. 55 microgramos para adultos. Suele ser entre 55 microgramos con un límite superior de 400 unidades, ¿vale? Día para evitar la toxicidad. Más de eso no se puede dar, ¿vale? Porque es tóxico, pero muy importante. Ujú. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Ya que estamos aquí todos, pues bueno, frecuencia resonante. Sí, te hablas de la frecuencia resonante de los minerales, de los productos. Sí, voy a explicar esto, pero a lo mejor no. A ver, entonces me dice, Niticia, ¿a qué te refieres con la frecuencia resonante? ¿Es pregunta? ¿Es porque no? Explícame un poquito qué quieres decir con eso. Bueno, una pregunta, una cuestión importante. Yo les agradezco muchísimo que participen. Ayer hablé. Ah, perdón, la pregunta está más arriba. Vamos a ver. Ah, cierto, tienes razón, perdón, ¿eh? La frecuencia resonante, los valores normales están entre unos 1500 en 15,000. A veces me salen unos valores exageradamente altos y me sucede con las mismas personas. ¿Puede decirme algo? La frecuencia resonante, tú dices, estamos hablando de los valores de la matriz principal, me imagino, ¿sí? Porque ahí es donde aparecen, ¿no? Y te salen una cantidad, a ver, me dice, sí, efectivamente. En la matriz, miren, eh, ahí tenéis que hacer un trabajo importante de detoxificación. Y ahí les recomiendo al menos NAC, pero tienen que trabajar mucho la desintoxicación. ¿Por qué? Porque, por un lado, ustedes saben que cuando ustedes ven a la matriz principal salen un montón de cosas raras que no tienen nada que ver con la salud, pero tienen que ver con la persona. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una frecuencia resonante es con lo que yo resueno con todo mi entorno. Por lo tanto, de repente me habla, pues yo qué sé, de algo de arquitectura. Yo no soy arquitecto, pero es que, claro, tú estás compartiendo información. Imagínate que pasas por un restaurante y ves a una persona o no la ves, pero hay como una resonancia con esa persona y esa frecuencia resonante la puede captar tu campo electromagnético. Si tu campo electromagnético está bajo, vas a captar de todo, de todo. ¿Mm? Te van a salir cosas rarísimas. Entonces, cuando tú estás fuerte, con tu resonancia fuerte, campo electromagnético, al contrario, a donde tú vas, generas alegría, se siente la gente feliz, se siente contenta, porque tú estás haciendo todo lo contrario. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, ahí hay que trabajar mucho, sobre todo que, que el paciente cambie sus hábitos, sobre todo mentales. El estrés, les juro por Dios santo, que es lo que más genera valores altos en la matriz principal. Yo tengo pacientes que los tengo, bueno, maravillosos, ya llegaron a 200 en cantidad y 150 en valores, pues, y ves que son cosas que no son muy importantes. A la siguiente sesión ha pasado por un estrés y se ha tirado eso, una cantidad brutal de información para arriba. ¿Qué ha pasado? Ahí es donde tú dices, aquí ha pasado. Y claro, lo que ha pasado es que ha pasado por un estrés súper fuerte, ¿vale? Eh, a ver, Niticia dice, no me refiero a eso, sino en la info del Barhop. En la info del Barhop, vale. En la info del Barhop, si me... en la info del Barhop. El Barhop no tiene unos valores. Ahora, no puede pasar arriba de 80 a 100. No sé si eso es lo que tú me quieres decir. ¿Vale? ¿Puedo hablar? Sí, claro, por favor. Ah, mira, es en la parte de arriba, cuando tú vas a la información general del Bar-Hop, en, la- en, en el menú de la parte de arriba de la matriz principal, cuando Sí, estás trabajando, entonces hay los valores del bar hop, pero en la parte derecha hay diferentes valores, que sí, está la célula, no me acuerdo ahora, no me salen todos los valores, no pero pasa en nada. en la parte derecha
está la frecuencia resonante. Sí, El valor medio normal sería 15.000 y a mí en algunas personas me salen 150.000, por ejemplo. vale. ¿Y qué cantidad te sale en... Ya ves que cuando tienes la matriz principal en rojo, te dice una cantidad abajo. ¿Qué cantidades te salen? ¿Te salen muy altas? Pues Hay que eso no me he anotar. fijado. Ahí te tienes que dar, mira, ni te dice, Chévere, pero está chévere. lo más Yo por, importante es que yo, por ahí, ejemplo, lo relaciono con hiperactividad, por ejemplo, cuando este valor está muy alto. Pero esos valores que me estás diciendo, pues no me he fijado, no lo he relacionado. sí, Entonces no te sé relaciónalo, porque decir. son más importantes esos valores, porque mira, cuando tú ves los rojos, te dice ahí el valor de la frecuencia, ¿vale? El máximo es 200, el normalito 150. Cuando ya pasa de 200, ya te está avisando que cualquier enfermedad que está ahí anotada, que está, Ujú. puede venir adelante, ¿sabes? O sea, está como diciéndole al cuerpo, Sí. mira, aquí tenemos problema. Luego abajo tienes la cantidad de frecuencias en rojo resonantes que son todas las disarmonías, ¿vale? Ujú. Eso sí lo tienes que tomar en cuenta. Cuando una persona, a ver, viene a la terapia la primera vez, normalmente sale muy alto porque no la has desintoxicado, viene estresada, viene por el problema. Cuando es una persona que viene, por ejemplo, nada más a control o a un chequeo, vas a ver que eso es muy bajito. Pero ahí es donde tú te tienes que fijar exactamente qué es lo que está sucediendo, porque ahí te vas a dar cuenta cómo a ver, vas a complementar con el bar hop qué es lo que le está pasando a la persona. En el bar hop tú estás viendo una foto global. En la matriz principal ya te puede decir, ya te va dando qué es lo que está pasando, ¿vale? Claro, aparte de la pregunta que le haces al paciente, oye, ¿qué te pasa? ¿Para qué vienes a la consulta? ¿Cuál es el problema? El paciente te va a decir el síntoma. Y tú ya puedes encontrar entre el síntoma, la información inicial y la información del barjo en dónde va tu terapia. Yo siempre recomiendo la terapia base para empezar y después, si les da tiempo, ya empezar a hacer terapias especializadas. Porque la terapia base trabaja mucho con un principio que es de la bioresonancia, limpiar frecuencias. O sea, no podemos trabajar un órgano, por ejemplo, si hay una toxicidad importante, tenemos que limpiar primero, ¿vale? Por eso Francisco, cuando le hizo los más tres y el menos tres, nos dio la gran oportunidad de limpiar todas esas frecuencias en nada, ¿no? Invertirlas, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué es eso. Todas las frecuencias tienen un valor, una valencia positiva o negativa, ¿vale? Si tengo yo, por ejemplo, un paciente que fuma y viene con un montón de toxinas, algunas de esas toxinas tendrán una determinada valencia, o bien en positivo o bien en negativo. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos más 3 y menos 3? Invertimos la valencia. Por eso dice ZAP, inviertes la valencia. ¿Qué pasa cuando inviertes la valencia? El cuerpo no reconoce entonces esa toxina y utiliza un mecanismo que se llama de cuerpo extraño y para afuera, y sin mono y sin nada. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que eso es uno de los principios iniciales que tenemos que tener considerando en la terapia de bioresonancia. Hay personas que me preguntan, ¿y qué más hago? ¿Y qué más hago? Le digo, mira, con que haga la terapia base, ya le estás ayudando un montón al paciente, porque estás eliminando un montón de cosas que el paciente tiene. Que sí, que hay que trabajar, pues que la columna, que hay que trabajar, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero siempre yo recomiendo la terapia base. Es una terapia eh, que es una cosa que hemos medido muchas veces y hemos encontrado que nos ayuda a tener las condiciones del paciente, que no me da tiempo porque a veces la máquina tarda mucho, no tarda mucho porque la máquina sea lenta, sino porque el paciente está cargadito. Entonces, limpias toxinas, tienes que trabajar a lo mejor un órgano, todo esto es importante y el paciente responde. Hombre, si aparte de eso le dan una prescripción adecuada de nutrientes, una prescripción adecuada de ejercicios, de alimentación, más que dieta, yo de dietas no, pero de alimentación y deporte, que hagan deporte, el paciente lo vais a ver, van a encontrar los valores importantes. Que hay pacientes que han tenido, por ejemplo, una enfermedad degenerativa y los valores no bajan,
entonces tendríamos que entrar pues a una depuración importante, ¿sí? Y, pero básicamente esto que les estoy comentando pues es fundamental, es lo más fundamental, ¿vale? Bueno, ya nos pasamos 6 minutitos, espero que... A ver, una cosa que quiero comentar antes de terminar es el hecho de que nosotros, los que estamos formando la alianza, estamos concientizados, estamos sensibilizados en querer que la bioresonancia empiece a tener un papel fundamental en el trabajo que nosotros realizamos, que tenga, no un reconocimiento científico, pues eso puede llevar mucho tiempo y además puede ser muy costoso. Pero, por ejemplo, aquí la acupuntura en Europa, pues tiene un reconocimiento ya incluso en España, ¿no? Y queremos por lo menos que nuestro trabajo tenga que sea revalorizado. Para eso necesitamos que nos reunamos todos, porque la alianza no la hace el doctor Eduardo, la alianza la hacemos todos. Y aunque a veces no nos damos tiempo y todo, lo que estamos preparando es tener toda la información recabada y que cada quien vaya aportando con su conocimiento, su experiencia, información para estudiar casos, para mejorar los protocolos, para hacer testimonios. Todo eso a nosotros nos viene muy bien, ¿sí? Hoy estamos trabajando para Genio. Mañana, pues vamos, como es bioresonancia internacional, pues lo haremos con toda la bioresonancia, de tal manera que algún día podamos nosotros reunir a todos los terapeutas de bioresonancia, pues para hacer de nuestro trabajo algo más fuerte. Espero que les haya servido esto. Si tienen alguna duda más o quieren algo importante que para las siguientes charlas, pues muy bien. Les aviso, va a haber una charla muy importante que estoy tratando de preparar para la próxima semana. Y tiene que ver que también a nosotros como alianza nos interesa, con todos los terapeutas, cómo ustedes pueden generar una buena administración con su trabajo, ¿sí? No lo desvaloricen, denle un valor. La gente a veces dice, no, que es muy caro. No, si una persona te dice que es muy caro, es porque no está valorando el tiempo que tú estás invirtiendo, tu esfuerzo, tu conocimiento y todo lo que has estado haciendo. Nosotros tenemos que poner un cierto valor. Pero bueno, esto ustedes, dependiendo de la región en la que estén, pues ustedes tendrán que valorar más o menos. Pero hemos encontrado el sistema de impulso INMA que quiero presentarles para que les ayude a que ustedes entiendan cómo pueden ustedes hacer una administración sencilla, pero rápida para que ustedes empiecen a quitarse problemas con bancos, con historias y ayudarse. Es un sistema súper sencillo, pero donde la mayor parte de los programas de administración y consultoría no se han fijado. Es un puntito pequeño, pero muy potente. Pues muchas gracias. Espero que nos veamos la próxima semana. Sí, sí, Virginia. Sí, para la terapia no tiene, pero para el relleno de labios o la pestaña sí tiene. Pues sí, tienes razón, Virginia. Ojalá que la gente empiece a entender el valor de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Me despido de Gracias, Doc. todos, de Ivonne, de Angélica, de Elisenda, de Dartegu, no sé quién es Dartegu, pero también de Carlos, de Ana Rosa, de Iris, de Maciel, de Mercedes, de Niticia y de Omar, de Rosalía y de Virginia. Muchas gracias a todos por ¿Y su de mí? participación. Y, ¿De mí no te vi? sí, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí estoy. Patis, sí, que estabas ahí en la segunda después de Ivonne. Gracias, Patis. Gracias a todos y nos vemos la Gracias a próxima. todos. ¿Vale? Hasta Gracias, luego. doctor, que esté bien. Gracias, Un Gracias poquito chao. a fin a todos todos. buen día. Bye. Igualmente, gracias.